43% ha caído la vacunación con primeras dosis durante las 2 últimas semanas. Es una tendencia que preocupa a las autoridades y que tiene como protagonista nuevamente a la población más joven, que por calendario le corresponde esta fecha. Autoridades apuntan a una campaña de vacunación que está enfocada en particular en ese segmento de institutos, universidades y colegios para incentivar la inoculación de este rango. Simplemente por cumplir y así sin mucha motivación encontramos a Franco en el campus Joaquín Cabezas de la Universidad Metropolitana en la comuna de Ñuñoa, luego de inocularse con su primera dosis. Bien. Con 20 años y miles de otros. Continuamos entonces con nuestra sesión. Vamos a trabajar ahora las fuentes de campos magnéticos, ¿no? Acá, ¿no es cierto?, en esta unidad veremos primero el experimento de Oersted, tomando en cuenta la importancia que tiene sus resultados experimentales, ¿no? Después veremos, ¿no es cierto?, la ley de Biot-Savart, ¿no? Y posteriormente la ley de Ampère. La ley de Ampère no creo que alcancemos hoy. El experimento de Oersted. Hans Oersted, danés, vivió en esa época, ¿no? En el tiempo que estamos hablando, ¿no? Este señor Oersted descubrió, ¿no es cierto?, el efecto magnético de las corrientes eléctricas, ¿no? Su descubrimiento fue espectacular, ¿listo? Pero fue una casualidad que observar esta situación nada más. Este señor Oersted, ¿de qué se dio cuenta o qué observó él? Mientras hacía algunos experimentos, ¿no es cierto?, con corrientes eléctricas, ¿no? Pero en ese tiempo, mire, el tiempo que estamos hablando no habían pilas, ¿no? Las primeras pilas eran las pilas que había creado Volta, pilas de muy malas condiciones, pues, grandotas, gigantescas, ¿no es cierto?, ¿no? Pero que generaban poco voltaje, ¿no? Él utilizó, digamos, una pila muy similar a la que había diseñado y generado y creado Volta, ¿no?, para hacer circular corrientes, ¿no?, por conductores, ¿no? Y él, ¿de qué observó? Observó que cuando la corriente pasaba por los conductores, por los alambres, una brújula que estaba cerca, ¿no es cierto?, de esos conductores, automáticamente, ¿no es cierto?, cambiaba su posición, ¿no? Ese fue básicamente el fenómeno que él observó. Y toda vez, ¿no es cierto?, toda vez que hacía pasar corriente sobre los conductores, y él experimentó muchas veces esto, ¿no?, siempre, ¿no es cierto?, solamente siempre, la aguja de la brújula cambiaba de orientación. Repitió el experimento todas estas veces, cambiando, por ejemplo, la intensidad de corriente, cambiando la orientación de la brújula, cambiando la orientación de los alambres, incluso a veces, por ejemplo, colocaba materiales que se interponían entre los alambres y la brújula, etcétera, etcétera, ¿no? El efecto siempre persistió, siempre fue el mismo. Cuando hacía pasar las corrientes, automáticamente la brújula cambiaba su orientación. Entonces, ¿no?, observando que las brújulas obedecen a los campos magnéticos, pero eso es lo que se sabía, ¿no?, que una brújula siempre se orienta en el sentido de un campo magnético y que si cambiamos el campo magnético, la brújula cambia su orientación. Una brújula obedece a un campo magnético. Entonces, ¿no es cierto?, Oersted se dio cuenta que las corrientes eléctricas algo estaban haciendo y eventualmente estaban creando campos magnéticos nuevos, diferentes al de la Tierra, que actuaba sobre las brújulas y las obligaba a cambiar de dirección.
Fundamentalmente, ¿no es cierto?, él estimó que, o dedujo que, cuando hacía pasar corriente, aparecía entonces un campo magnético en el espacio ahí, en todo el espacio donde estaban los alambres, donde estaban las brújulas, y ese campo magnético aplicaba torque sobre las brújulas, sobre la aguja, y las desviaba, ¿no? En realidad la brújula estaba sometida a dos campos, ¿no? Uno el terrestre y el otro el campo que crea la corriente, ¿no? Y entonces cuando la brújula toma una orientación que resulta de equilibrio entre las fuerzas ejercidas por el campo magnético de las corrientes y el campo magnético terrestre, ¿no? También descubrió el efecto inverso, ¿sabe usted? Que era asimétrico. No solamente el hecho de que las corrientes eléctricas eran capaces de aplicar fuerzas magnéticas o crear campos magnéticos, sino que también los campos magnéticos pueden generar corriente. Pero este segundo efecto no fue tan publicitado como el primero. De esta manera, entonces, ¿no?, Oersted establece experimentalmente la estrecha relación que hay entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Las corrientes eléctricas son las responsables de los campos magnéticos. Si hay corrientes eléctricas, hay campos magnéticos. Si las corrientes eléctricas varían, entonces los campos magnéticos también varían. ¿Ve? Hasta ese momento, antes del experimento, nada hacía suponer que el magnetismo y la electricidad tendrían esta relación tan estrecha. Y ahí está un esquema del experimento, ¿pues ve? Ahí está la pila, ¿no? Ahí está el interruptor que se cierra y se apaga, y ahí está el alambre. Este es un diseño así simple, ¿no? Y abajo está la brújula, ¿ve? Esa brújula que está abajo, cuando no hay corriente, apunta en la dirección norte-sur, ¿cierto?, que es la dirección del campo magnético. Pero cuando se hace pasar la corriente, ¡pum!, la brújula automáticamente trata de colocarse perpendicular al hilo, tal como está la figura, ¿eh? Siempre. Esa aguja va a ser perpendicular al hilo, no importa dónde la coloque. Sí. Y él fue cambiando la posición de la aguja, de la brújula, la colocó abajo, la colocó arriba, la colocó al lado derecho, al lado izquierdo, a un costado, otro costado, más arriba, más abajo, siempre igual, siempre perpendicular, ¿no?, al conductor. Ahí en la figura derecha se muestra, ¿eh?, cómo se va orientando la brújula, ¿eh?, siempre perpendicular al hilo que conduce corriente, ¿no? Y ahí hay una fotografía de este señor Oersted, ¿no? Cuando Oersted publicó sus resultados, ¿no?, los científicos de más avanzada se lanzaron de cabeza a hacer cálculos. ¿Y qué se llegaron a calcular? ¿Qué? A calcular o establecer fórmulas matemáticas, relaciones matemáticas que nos dijeran cómo son los campos creados por corriente, ¿no? Y se obtuvieron dos leyes importantes al respecto. Una de ellas es la ley de Biot-Savart, ¿no?, que son los investigadores, ¿no es cierto?, llamados Jean-Baptiste Biot y Félix Savart. Ahí están las fotografías de ellos. Ellos encontraron una ley, dieron cuenta de una ley, ¿no?, que nos permite a nosotros calcular campos magnéticos creados por corrientes eléctricas, ¿no? Trabajaron hartos los tipos sobre esto, porque no es fácil así, como que se le ocurre de un día para otro la ley, para nada, ¿no? No. Entonces, ahora esta ley, ¿no?, que nos permite a nosotros calcular campos magnéticos generados por las corrientes eléctricas, las conocemos como ley de Biot-Savart. Es una de las leyes que tienen que manejar, porque les voy a preguntar sobre esa ley, ¿listo? No el enunciado de la ley, sino que cómo se aplica esta ley, ¿no? Veamos entonces cómo es
la forma algebraica, la forma vectorial de esta ley, porque es una ley, es una ecuación vectorial. ¿Qué tenemos ahí abajo en la figura? En la figura tenemos un hilo, un conductor que nosotros llamamos filiforme. Conductor filiforme significa un conductor en forma de hilo, que conduce una corriente o por el cual circula una corriente que va desde A a B. Cuando este hilo está siendo circulado por la corriente, automáticamente en todo el espacio que rodea el hilo aparece un campo de inducción B. Por eso se llama campo de inducción B, porque es inducido por la corriente. Porque si no hay corriente no hay campo, tiene que haber corriente. Entonces nosotros, Biot-Savart dijeron, ¿cuánto vale o cómo podemos calcular el B en algún punto? Ya. Veamos, la fórmula que establecieron fue la siguiente. Primero que todo, se toma un elemento de corriente I de L en el alambre. Ahí está indicado de color negro. El mismo I de L que vimos anteriormente, aquí está, elemento de corriente. Intensidad de corriente por elemento diferencial de longitud DL. DL es un arco, ¿no? Un elemento de longitud del alambre. Y ese DL, en su carácter vectorial, apunta en la dirección en que va la corriente. ¿Ves? Como la corriente va de A a B, por eso el I de L tiene esa orientación. Y es un vector tangente al hilo. Desde donde está el origen de I de L, ¿no? Desde el origen de I de L, desde allí dibujamos un vector posición R. En el extremo de R, en ese punto vamos a calcular el valor del campo B. Entonces, como I de L es un elemento diferencial de corriente, ¿no? El campo que crea en ese punto donde está el extremo de R es un elemento diferencial de campo, dB. dV vector, diferencial de campo B, igual mu sub 0 partido por 4pi por I de L cruz R dividido por R cubo. Esa es la fórmula más simple que se puede conocer. Hay otras fórmulas que son un poquito más complicadas de escribirla, pero nosotros vamos a trabajar esto. ¿Ve? Y hay que ir identificando cada término. La I es la intensidad de corriente, de L un elemento de longitud, vectorialmente orientado en la dirección de la corriente, tangente al hilo, ¿no? R es el vector, posición, que va desde el I de L, desde el origen de I de L, al punto donde voy a calcular el campo. ¿Ve? Tal como está indicado ahí. En el extremo del vector R, donde está la puntita de flecha, en ese punto vamos a calcular el campo. Esa constante mu sub 0 partido por 4pi, ¿no? Es, como les dije, es una constante. Ya vamos a ver cuánto vale. Aquí hay un pequeño error, lo voy a tener que corregir, porque donde está en la fórmula arriba, donde dice R tongo R, y es simplemente R tongo. Hay dos flechitas, pues. Hay una de R tongo y otra flecha, está, la de arriba está de más. Ya lo voy a arreglar. Entonces, ahí en la fórmula debe decir R tongo partido por R cubo. R tongo es el vector R partido por R, por su módulo. Ahora, si queremos el campo total en ese punto, ¿no? Y que crea todo el hilo, simplemente integramos. B igual mu sub 0 partido por 4pi. Esa integral, esa constante va afuera porque es una constante que no depende de la corriente ni del hilo ni nada. Integral entre A y B de I de L cruz R partido por R cubo. R cubo, R tongo debe decirlo, voy a corregir. Esa mu sub 0 se llama permeabilidad magnética en el vacío.
Y ese mu sub 0 vale 4pi por 10 elevado a menos 7. Tesla por metro partido por ampere. Ese es el valor entonces que tiene esa constante mu sub 0, ¿no? Va a aparecer continuamente, ¿no? En las próximas ecuaciones hay que grabarla. ¿Estamos? Así entonces, esta ecuación 1,1 tiene una tremenda utilidad. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros calcular campos magnéticos debidos a hilos por los cuales pasan corrientes. Y vamos a ver un montón de aplicaciones de ella. ¿Listo? Se puede generalizar esta ley para el caso en que las corrientes no estén circulando en hilo. Porque pueden ser, digamos, cables con grosor, en forma cilíndrica, ¿no? ¿Ve? Entonces, los materiales que conducen corriente pueden tener otras formas, no solamente formas de hilo. Y en este caso, la fórmula tiene que generalizarse, pero es la misma expresión similar. ¿Listo? Grabamos entonces 1,1 porque es lo que nosotros vamos a usar de aquí para adelante, ¿no? Esta expresión, ¿no?, nos dice que, ¿no es cierto?, el V es proporcional, ¿no?, es inversamente proporcional a R cuadrado, ¿listo? Ojo con eso, a R cuadrado. ¿No? En realidad es proporcional con 1 partido por R, ¿listo? Y además, ¿no es cierto?, está en un plano perpendicular a DL y R. ¿Estamos? El I de L y el R forman un plano. Y el V es siempre perpendicular a ese plano. Entonces, ojo con esas dos expresiones. Veamos un ejemplo. Un ejemplo de aplicación de esto. Vamos a suponer un hilo recto de longitud L que conduce una corriente de intensidad I. El hilo recto está en el eje X y va desde A a B. Es el de color azul. Ese es el hilo. ¿Listo? La corriente I va en el sentido positivo del X. O sea, la corriente I va desde A hacia B. Uno puede suponer que la corriente de alguna manera está entrando por A, pasa por el hilo recto y sale por B. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular cuánto campo de inducción B crea este hilo recto finito de largo L en el punto P del eje Y. El eje Y es perpendicular al hilo, ¿no? ¿Estamos? O al eje X, ¿no? Pasa por un punto arbitrario. Y entonces, para poder calcular el campo magnético que crea este hilo recto en el punto P, usamos la ecuación 1,1, esa que está ahí. ¿Ve? Mu sub 0 partido por 4pi, integral de A a B, I de L cruz R. Tenemos que ver qué es lo que es el I de L y qué es lo que es el vector R. Eso es lo que tenemos que ver. Ya. Porque esos son los valores que hay que reemplazar. Veamos entonces. ¿Qué es lo que es el I de L? Es la corriente I multiplicado por un elemento de longitud de L, vector. Como el hilo está a lo largo del eje X, el de L será de X y tongo, ¿no? De X y tongo. De X significa un elemento diferencial de longitud del hilo, ¿no? Pero como el hilo está en el eje X, en lugar de llamarlo así de L, le llamamos de X. Y ese I de L tiene que apuntar de A hacia B, en el sentido del eje positivo, porque para allá va la corriente. Por eso le ponemos I de X y tongo. Ese es el I de L. ¿Y qué es lo que es el vector R? El vector R va desde
de donde está I de X, ¿no? Ahí, hacia el punto P, hacia donde estamos calculando el campo, ¿ves? Ese R es menos X y tongo más IJ tongo, ¿no? El R entonces es menos X y tongo, ¿no? Más IJ tongo. Menos X porque el R apunta de derecha a izquierda, pues está orientado, ¿no es cierto?, desde el eje X hacia el punto P, ¿no? Por eso aparece menos X. En todo caso, ¿no? Si las coordenadas de P son I, 0 y las coordenadas del origen de R son X, 0, uno resta nomás, ¿no? 0, I menos X, 0. ¿No? Los dos para ordenados. Y eso le va a dar ese vector. ¿No? Y ahora reemplazamos eso en la ecuación 1. Nos da B igual mu sub 0 partido por 4pi integral de A a B de I de L, el I de X y tongo cruz R, el R es menos X y tongo más IJ tongo, dividido por R cubo. ¿Ve? Y ahí hemos reemplazado entonces arriba en el numerador las expresiones para I de L y para R. Y hacemos el producto cruz. El itongo cruz itongo es 0. El itongo cruz j tongo, ese nos da k tongo. I cruz j nos da k tongo. Entonces, como el I cruz I nos da 0, nos queda solamente I cruz j, que es k tongo. Y así entonces nos queda mu sub 0 partido por 4pi por integral de A a B. Y por la ordenada I por dx k tongo dividido por R cubo. Y esto es lo que hay que integrar entre A y B. Es lo que tenemos que integrar entre A y B. La ordenada I, que es la distancia desde el hilo al punto P, esa ordenada I es constante, ¿listo? Se mide en el eje Y, ¿no? En la distancia desde el hilo al punto P. Y es constante porque el punto P lo tenemos que mantener fijo, porque en ese punto estamos calculando el valor de P. ¿Listo? Después ya que una vez que tenga la fórmula, ahí puede cambiar el punto P. Pero mientras estamos calculando el campo en el punto B. Por eso la coordenada I debe ser constante. Pongamos el ángulo θ allí, el ángulo θ entre el eje Y y R. El vector R con el eje Y en el vértice superior forma un ángulo θ. Entonces, ¿no es cierto? Como la tangente de ese ángulo θ es cateto opuesto dividido por cateto adyacente, ¿no es cierto? Tenemos que el X, que es el cateto opuesto, será igual a I por tangente θ. Vamos a hacer cambios de variable acá. El X entonces es I por tangente de θ. Diferenciamos, porque necesitamos de X. La diferencial de X. El I es constante. No se deriva, pero sí varía la tangente. Es la diferencial de tangente θ. Y la diferencial de la tangente θ es secante cuadrado θ de θ. ¿No? Si uno deriva tangente θ respecto a θ, le va a dar secante cuadrado θ. Y el R, el valor de R, ese es igual a I por secante θ. La secante del ángulo θ, ¿no es cierto? La secante del ángulo θ es la hipotenusa R, valor de R, el módulo de R, dividido por el cateto adyacente I. Es R partido por I. Y entonces el R es I secante θ. Y reemplazamos todo en la expresión anterior. ¿Ve? Nos queda B igual. Aquí está entonces la expresión 1, 2, ¿no? Que nos da, ¿no?,
el campo B creado por el hilo recto allá arriba en el punto P. B igual mu sub 0 I partido por 4pi. El I de corriente lo sacamos afuera de la integral porque es constante. El I, ¿no?, de distancia vertical, la ordenada de P, también la sacamos fuera de la integral porque es constante. Y nos queda integral entre alfa y beta de coseno teta de teta. Todo eso al reemplazar el R, ahí en la expresión anterior, el X, el de X, ¿no?, que es lo que hay que reemplazar. ¿Listo? Y si usted integra eso, ¿estamos?, lo integra, ¿no?, le va a dar mu sub 0 I partido por 4pi, sen de beta menos sen de alfa catongo. ¿Qué es lo que son alfa y beta? Los ángulos que se miden desde el eje Y hacia la izquierda y hacia la derecha, con esas líneas segmentadas que van desde P al extremo A y desde P al extremo B, en ese orden. Beta se mide desde el eje Y hasta la línea que une P con B. Alfa se mide desde el eje Y hacia la línea que une P con A. Esos son los ángulos. Y ahí está el valor de B, ¿eh?, en ese punto. Si me dan los ángulos, me dan la corriente, me dan la distancia ahí, podemos calcularlo. Vea, y apunta según catongo. Eso es importante, ¿ve? Aquí la corriente va de izquierda a derecha, de A a B. En el punto P, el campo apunta según catongo. Catongo va hacia afuera de la pizarra. Por lo tanto, en ese punto P, el campo magnético B apunta hacia afuera de la página, ¿ve?, perpendicular al plano que contiene el hilo. Mucha atención entonces a esta formulilla: mu sub 0 I partido por 4pi, sen de beta menos sen de alfa. Y tener claro qué es lo que es el alfa, qué es lo que es el beta. ¿Listo? Algunos casos particulares. ¿Listo? Algunos casos especiales. ¿Qué pasa si el eje Y pasa por el punto medio del hilo? ¿Qué pasa con el campo B si el eje Y pasa por el punto medio del hilo? Si el eje Y pasa por el punto medio del hilo, entonces el valor de alfa y el valor de beta son iguales, ¿no? ¿Estamos? Van a tener el mismo valor, pero, ¿no es cierto?, vamos a tener que diferenciarlos por signo, ¿no? El beta, que se mide desde el eje Y hacia la derecha, ¿no?, va a ser, qué sé yo, positivo. El alfa, que se mide del Y hacia la izquierda, en sentido opuesto, va a ser negativo. ¿Listo? Entonces el beta va a ser positivo y el beta va a ser negativo. Y el alfa va a ser negativo. Pero los dos van a tener el mismo valor. Entonces, por ejemplo, si uno es beta, el otro va a ser menos beta. Si uno es alfa, y el otro va a ser menos alfa. Y eso porque estamos calculando el campo P, suponiendo que el eje Y pasa por el punto medio. Ya. Ahí pusimos entonces que un ángulo es beta y el otro es ahí. Mantenemos el primer ángulo beta y el alfa lo pusimos como menos beta. ¿Ves? Nos da mu sub 0 I partido por 4pi, sen de beta menos sen de menos beta. Pero sen de menos beta es menos sen de beta. Entonces se va a sumar con seno beta. Van a aparecer dos senos de beta.
lo simplificamos con el 4, nos da mu sub 0i partido por 2 pi sen de beta catongo. ¿Ven? Cuando el eje Y pasa por el punto medio del hilo recto, el campo vale eso. En cada punto del eje Y, mu sub 0i partido por 2 pi sen de beta. Es mucho más simple ese resultado. ¿Estamos? Mucho más simple. ¿Y qué pasa si el hilo lo hacemos largo? Hacemos que el punto A se vaya hacia menos infinito y que el punto B se vaya a más infinito. ¿Ve? Cuando el hilo se va extendiendo hacia más infinito y hacia menos infinito. ¿Qué pasa con los ángulos alfa y beta? Entonces, ¿no es cierto? Es como que el punto P se estuviera acercando al hilo. ¿Ve? El ángulo beta va a tender a más pi medio. A más pi medio, ¿sí? Y el ángulo alfa va a tender a menos pi medio. Si usted va dibujando hilos más largos, va a ver que B va a ir aumentando hacia la derecha y el alfa va a ir aumentando hacia la izquierda. El alfa y el beta van a ir haciendo cada vez más grandes en la medida que el A y el B se muevan hacia la derecha. Uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Se vayan alejando del centro. Y en el límite, cuando están infinitamente lejos, el beta va a ser más pi medio, el alfa va a ser menos pi medio. ¿Ve? Y lo reemplazamos abajo. ¿Ve? El beta más pi medio, el alfa menos pi medio. ¿Ve? ¿Estamos? Aquí. El beta es más pi medio. Sen de pi medio es 1. Y el alfa es menos pi medio. Sen de menos pi medio es menos 1. Entonces, menos 1 nos da más 1. O sea, dentro del paréntesis redondo nos queda el factor 2. Por lo tanto, el campo va a ser mu sub 0i partido por 2 pi catongo. Esta es la magnitud del campo, ¿no? En cualquier punto a una distancia i, ¿no es cierto?, del hilo, siempre y cuando este sea infinitamente largo, ¿no? Y apuntando según catongo. ¿Qué nos dice esto? El catongo es perpendicular al plano que contiene al hilo. ¿Listo? Siempre. Entonces, de esta ecuación 1,4, ¿qué vamos a deducir? Primero que todo, que si el hilo es recto e infinitamente largo y por él pasa una corriente I, en todo el espacio que rodea el hilo hay un campo de inducción magnética B. El valor de B vale mu sub 0i partido por 2 pi i. ¿Y qué es lo que sí? La distancia desde el hilo al punto donde voy a calcular B. ¿Ven? Eso es una distancia, nada más. O sea, este B es proporcional con la intensidad de corriente. Mientras más corriente tenga el hilo, más intenso va a ser el B. Pero este B es inversamente proporcional con la distancia I. Cuando nos vamos acercando al hilo, el I disminuye, el campo se hace más grande. Cuando nos alejamos del hilo, la Y se hace más grande, el campo B disminuye. Así, entonces, la magnitud del campo B es inversamente proporcional a la distancia al hilo. Y el catongo nos indica que las líneas de campo, que nos indican la orientación de B, las líneas de campo son siempre, en este caso, líneas circulares. Sí, las líneas de campo son líneas circulares. Estas líneas circulares son circunferencias, ¿no?
están todas las líneas circunferenciales centradas en el hilo. Todas tienen su centro en el hilo. Y estas líneas están contenidas, estas circunferencias están contenidas en planos que son perpendiculares al hilo, tal como muestra la figura derecha. ¿Ve? En la figura que muestra ahí en el esquema de figura hay dos figuritas, una a la izquierda y otra a la derecha. La que está más a la derecha dice que las líneas de campo están contenidas en planos que son perpendiculares, ¿no?, al hilo. Entonces, ¿no es cierto? Allí, tan pronto se crea la corriente en el hilo recto y este es muy largo, aparece ese campo. Se llena el espacio con líneas circulares rodeando el hilo, circulando en torno al hilo. Y la orientación de esas líneas, que no va a indicar para dónde apunta B, viene dada por la regla de la mano derecha. Ahí está. Tomamos los dedos de la mano derecha, los curvamos como tratando de agarrar el hilo, extendemos el pulgar en el sentido de la corriente, tal como está en la figura. Y los dedos curvados nos indican para dónde están orientadas las líneas. ¿Ve? Esa es la regla de la mano derecha. Pulgar extendido en la dirección de la corriente y los dedos curvados nos indican cómo están orientadas las líneas de campo, ¿no? En cada línea circunferencial, ¿no?, que está orientada según nos dice, digamos, esta regla de la mano derecha, ¿no?, en cada línea el vector V de campo, es un vector tangente a las líneas, siempre. Siempre el vector V es tangente a la línea. Ya vamos a ver después aplicaciones de las ecuaciones 1.3 y 1.4. Pero en general, ¿no?, el resultado más general es el 1.2. Ese es el resultado general y uno lo puede aplicar a cualquier cosa, a cualquier parte, porque basta tener un hilo recto nada más, finito, que conduce una corriente. Y eso nos va a dar el valor del campo B en cualquier punto, porque el P uno lo puede colocar en cualquier punto. Si el punto P está en el eje X, si tomamos el punto P y lo movemos hacia el eje X, pero fuera del hilo. Por ejemplo, podemos colocar el punto P a la derecha de B, en el eje X a la derecha de B. ¿Cuánto sería B? ¿Cuánto sería el valor del campo? Movemos el punto P y lo colocamos en el eje X que contiene el hilo, pero
no dentro del hilo, sino que fuera del hilo, a la derecha de B, en cualquier punto a la derecha de B. ¿Cuánto sería el campo B? Pongamos que partiría desde cero este sistema de reparto, y si parte desde cero, ¿de dónde salen los recursos para pagar las primeras pensiones, las del año siguiente al momento de implementarse? ¿Cuánto sería B? ¿Lo pueden ver? ¿Alguien puede decirme cuánto valdría el campo B si el punto P, el que está allá arriba, se coloca en el eje X? Lo movemos de allí, de arriba, hacia el eje X, pero hacia la derecha de P. Cero. ¿Y por qué cero? Porque en ese caso, tanto el ángulo alfa como el ángulo beta tienden a cero. Y si alfa y beta tienden a cero, seno de alfa y seno de beta serían cero. Lo mismo si el punto P lo movemos hacia el eje X, lo colocamos en el eje X, pero a la izquierda de A. Nuevamente, entonces, allí el campo sería cero. Por lo tanto, el campo B es cero en los puntos del eje o en los puntos de la recta que contiene al hilo, pero fuera del hilo. ¿Listo? Un resultado, ¿no?, que a veces se utiliza también para simplificar los cálculos. Resultado, entonces, el campo B es cero en los puntos del eje o de la recta que contiene el hilo, ¿no?, pero en puntos que están fuera del hilo. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? En realidad que puse varios ejemplos aquí, ¿no? Todos estos que hay que manejarlos, ¿no? Este es un ejemplo que vamos a alcanzar a ver ahora, ¿no? Si se considera una espiral cuadrada del lado A, por la cual circula una corriente de intensidad I. Si nosotros tomamos la espiral cuadrada en el plano de la figura, la corriente I circula en sentido antihorario. Sube por el lado derecho, en el lado superior se mueve hacia la izquierda, en el lado izquierdo baja y en el lado de abajo se mueve hacia la derecha. Esa es la corriente que está circulando. Determina el campo electromagnético en el centro de la espiral. Ahí está. ¿Ves? Obviamente aquí, ¿no es cierto?, ¿no?, el punto donde estamos calculando, ¿no?, es un punto bien especial, ¿no? ¿Estamos? Porque si de cada lado trazamos una línea perpendicular al lado, ¿no?, esa línea perpendicular va a pasar por el punto medio de cada lado. Sí. Hay tanto el eje Y como el eje X pasan por los puntos medios de los lados rectos de largo A, por el cual circula corriente. Eso significa que la ecuación que tenemos que calcular y usar es esa que está arriba, la 1,3. ¿Ves? Esa, B igual mu sub 0 I partido por 2 pi sen de beta catongo. ¿Eh? Y solamente saber cuánto es el Y y cuánto es el beta, nada más. ¿Eh? ¿Cuánto vale el beta? El lado I, el I corresponde la distancia I que aparece en la fórmula 1,3, donde dice 2pi. Esa I corresponde, ¿no es cierto?, a la distancia desde el hilo al punto donde se está calculando el campo. ¿Ves? Esa I. Entonces, si tomamos cada lado, y como estamos calculando en el centro del cuadrado, la distancia I vale a medio.
Y el ángulo. Hay que tomar un lado, ¿ve? Un lado, por ejemplo, el lado vertical de la izquierda, y desde cada extremo trazar líneas hacia el centro del cuadrado. ¿Eh? Se va a formar un triángulo isósceles. ¿Eh? Entonces cada ángulo va a ser igual a pi cuarto, 45 grados. ¿Eh? Desde el vértice, tomamos el lado izquierdo, el lado vertical izquierdo, y desde cada vértice ese lado de arriba y de abajo trazamos líneas al centro del cuadrado. Se forman triángulos rectángulos arriba y abajo, cuyos lados, cuyos ángulos basales valen pi cuarto y pi cuarto. Entonces, la distancia I va a ser a medios, el ángulo alfa o el ángulo beta, en este caso, va a ser pi cuarto. Reemplazamos. Pero cada lado va a crear un campo en el centro. Cada uno de los lados. Pero, como la corriente tiene el mismo sentido en todo, va en un solo sentido, todos van a contribuir al campo en el centro en la misma dirección y sentido. Por la regla de la mano derecha. ¿Ve? Entonces, cada lado me contribuye con un campo del mismo valor y de la misma dirección y sentido. El campo B entonces va a ser igual a 4 veces multiplicado por mu sub 0i partido por 2pi por a medios, la distancia ahí vale a medios, por sen de pi cuarto. Y el sen de 45 es raíz de 3 medios, creo que sí, raíz de 3 medios. No, raíz de 2 partido por 2, sí. Ya, pues. Eso nos da 2 raíz de 2 mu sub 0i partido por pi a. Catongo. El campo entonces en el centro apunta hacia afuera. Catongo. No, el XY está en el plano, la pizarra, en el plano del papel. El XY está en el plano del papel. El catongo apunta hacia afuera. Ahí en el centro, el campo apunta hacia afuera del hilo, hacia afuera del plano de esta espiral. ¿Eh? Con el plano XY en el plano del papel, la espira en el plano del papel y la corriente circulando en sentido horario, el campo apunta hacia afuera del papel. Ahí tenemos un resultado simple, ¿eh? Sencillo. Pero lo puede ir modificando, ¿ves? Por ejemplo, qué sé yo, a ese cuadrado le puede sacar un lado. ¿Ves? ¿La verdura la pago yo? ¿La qué? ¿La verdura? ¿Cuánto es? 28 porque cumplí un saco ropa también. Pásame la mitad, pues. Ya. O 10 nomás, sí. Eso, cara. Bueno, puede ir haciendo modificaciones. Por ejemplo, le puede sacar el lado que está arriba, ¿ves? Y dejar solamente el lado izquierdo, el lado horizontal que está abajo y el lado vertical que está a la derecha. Y calcular el campo, por ejemplo, en el punto medio del lado superior. ¿Ves? Ahí tiene un ejemplo. O, por ejemplo, sacar dos lados, el lado superior y el lado derecho, ¿ves? Y dejar el lado izquierdo y el lado que está abajo. Y calcular el campo en el vértice superior derecho. Modificaciones que puede ir haciendo uno. Y para cada uno de esos casos, lo que más conviene hacer es aplicar directamente la fórmula 1,2. Para que ustedes vayan viendo, ¿no es cierto?, cómo funcionan los ángulos alfa y beta. Igual en todo caso, ahí en
en la página del curso van a estar las guías de ejercicios ahora este fin de semana. Hay varios casos. Este es otro ejemplo, ¿no? Es más largo, ¿no? Es más largo, lo voy a dejar pendiente ese, ¿no? ¿Estamos? Porque hay una aplicación del otro caso, ¿listo? Pero ya está totalmente desarrollado allí. También uno puede calcular el campo magnético de un arco circular, como el que se muestra en la figura. O también, ¿no es cierto?, aplicarlo para este caso. ¿Ves? Ahí. Nos queda calcular campo magnético en una espiral circular, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Es una manera de mantener tu cuerpo relajado de forma segura en la comodidad de tu hogar.